Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Voy a ir directo al video. O sea, te recuerdo que hay 6 razones trigonométricas básicas, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? De las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? Tenemos la del seno de tita, que es el lado opuesto dividido hipotenusa. El coseno de tita es el adyacente dividido hipotenusa. Y la tangente de tita es el opuesto dividido el adyacente. ¿Ok? Cuando digo adyacente o opuesto me refiero a los lados. ¿Ok? Bien. Entonces, el seno tiene la cosecante, perdón, de tita, que es la hipotenusa dividido opuesto, ¿verdad? La secante de tita es hipotenusa dividido adyacente y la cotangente de tita, que es adyacente dividido el opuesto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para encontrar las 6 razones trigonométricas. Vamos a ello. Este ejemplo dice, encuentra los valores de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo A en el triángulo rectángulo ABC. ABC. Triángulo rectángulo, sí, míralo acá. Este es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado opuesto es la hipotenusa, ¿verdad? El lado derecho que va hacia arriba o hacia abajo, como tú lo quieras ver, es uno de los catetos y el otro cateto, ¿ok? La hipotenusa es de 10 unidades, 6 unidades el cateto A y 8 el cateto B, ¿ok? Pero aquí nos dicen que busquemos las 6 razones trigonométricas. Tenemos todos los datos, ¿ok? Y entonces solamente es recordar que el seno de A, ¿cierto? Porque nos piden del ángulo A, no nos están diciendo ninguna letra griega. Por lo tanto, el seno de A, que es el primero que vamos a buscar, es igual al lado opuesto, hipotenusa dividido hipotenusa, ¿sí o no? Y si el lado opuesto, ¿cuánto es el lado opuesto? Pues 6. Y la hipotenusa, 10. ¿Esto se puede simplificar? Claro que sí. Y lo simplificamos. 3/5. ¿Ok? Y el lado, la otra razón trigonométrica que vamos a buscar es la cotangente. Vamos a verlo, ya que estamos en esta, ¿verdad? La cotangente que de A es igual a la hipotenusa, ¿ok? ¿Dividido qué? Dividido el opuesto. Si la hipotenusa vale 10, entonces está dividido el opuesto, que es 6. ¿Esto se puede simplificar? Pues claro que sí. Sería 5 tercios, perdón. 5 tercios, ¿ok? 5 tercios. Entonces, vamos a ver el coseno. Vamos a ver el coseno. ¿Ok? El coseno de A es igual al adyacente dividido hipotenusa. O sea que es importante que recuerdes esto, ¿verdad? Para entonces distribuir los datos que te están dando, como en este caso. Sería 8, ¿verdad? El adyacente, míralo acá, 8. Dividido hipotenusa, que es 10. ¿Ok? ¿Y esto se puede simplificar? Sí. ¿Ok? Esto sería 4 y esto sería 5. O sea que tenemos una solución acá, otra solución acá, otra solución acá. ¿Ok? Vamos a la secante. ¿Ok? Vamos a la secante de A, que es igual a la hipotenusa dividido el adyacente. ¿Sí o no? Claro. Esto es igual, la hipotenusa es 10, dividido el adyacente, que es 8. ¿Y se puede simplificar? Pues claro.
Estamos hablando de 5 cuartos. Fíjate que es el opuesto al coseno, ¿ok? Y tenemos otra solución, ¿ok? Seguimos a ver si tenemos el espacio suficiente. Uy, pidi, me fui muy para arriba. Y entonces, seguimos teniendo, entonces vamos con la tangente, porque ya hemos hecho 4, ¿verdad? Entonces, la tangente de A es igual al opuesto, perdón, al opuesto adyacente dividido adyacente, ¿ok? Y esto era 6, si no recuerdo mal, es 6 y 8. 6 y 8 que también se puede simplificar y estamos hablando de 3 cuartos, ¿ok? De 3 cuartos. Y entonces la cotangente de A, que era adyacente, fíjate que no estoy mirando acá al triángulo rectángulo, pero tienes ya que saber esto, ¿verdad? Y el opuesto, y era 8, el adyacente era 8 y el opuesto era 6, ¿ok? Y esto también se puede simplificar y va a ser el contrario de 3 cuartos. Estamos hablando del recíproco, ¿ok? Y la cotangente de A sería entonces, esta es la tangente y esta es la cotangente. Y ya habríamos terminado, ¿verdad? El problema que nos solicitan que busquemos las 6 razones trigonométricas, ¿ok? Aquí no vemos una, pero está aquí arriba, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, hemos terminado el problema. Vamos a ver un segundo problema en el que vas a tener que utilizar la calculadora. Vamos a ello. Bueno, tienes que saber utilizar la calculadora para hacer esto, ¿ok? O sea que esto es un repaso para personas que ya saben álgebra. Estamos. Antes de entrar de lleno a precálculo, aunque esto es parte de precálculo. Bien, en primer lugar nos dicen usa una calculadora para encontrar el equivalente decimal de las 6 funciones trigonométricas del ángulo B. Ahorita hablamos del ángulo A, ahora estamos hablando de este ángulo, el B. ¿Ok? Estamos hablando de B. De B. Vamos a dibujarlo. Ok, pues lo primero es que no sé la hipotenusa qué valor tiene y me tengo que acordar rápido de Pitágoras, ¿cierto? Estamos hablando de C al cuadrado, que es igual a al cuadrado más B al cuadrado, ¿ok? Lo pongo de esta forma, pude haber puesto A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, pero como necesito saber esto y ya tengo estos dos datos, va a ser más fácil, ¿cierto? Y resolvemos. No hace falta ir a más detalle, ¿verdad? Vamos a ir a resolverlo directamente. C es igual a más menos, ¿cierto? La raíz cuadrada de A al cuadrado más B cuadrado. Más B cuadrado. Ok. Y ahora pues sustituimos. Aquí tenemos C al cuadrado. Digo, C es igual a la raíz cuadrada. Primero voy a hacer los números y después hago la raíz cuadrada. ¿Ok? De 5.00 al cuadrado más 14, ¿verdad? Que es lo que dice B, más 14.0 al cuadrado. ¿Ok? Y entonces aquí hago la casita. Y voy resolviendo. Esto sería igual, ¿ok? Lo voy a poner aquí, ¿ok? Que es igual a 25 más 196, ¿cierto? Estamos hablando dentro de la raíz cuadrada, aquí adentro. Si resolvemos 5 por 5, ¿verdad? Es 25.0, ¿ok? Para que no se nos olvide que nos están pidiendo
es la equivalente decimal, más 196, 14 por 14, 196, ok, punto 0. Y hacemos la casita y vamos a resolver. Sumamos acá adentro y nos sale que esto es igual a la raíz cuadrada de 221. 221. Ok. Ya tenemos el valor, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Esto es igual a la raíz cuadrada de 221. Estamos hablando de C. De C. Y ahora sustituimos en las funciones trigonométricas. Ok. Vamos a ver si tenemos el espacio suficiente. Y lo vamos a cambiar de color para las funciones trigonométricas. Vamos a ver el seno de B. El seno de B, tenemos que recordar que el seno de B es igual al opuesto, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Y la H que es de hipotenusa. Y esto es igual, porque ya lo tenemos resuelto acá, ¿ok? A 14.0 y la raíz cuadrada de 221, ¿ok? Y nos piden que busquemos el equivalente, por eso tienes que usar tu calculadora. Esto será igual, ya que yo usé la mía, ¿cierto? Da 0, yo lo voy a dejar con 4 dígitos, nada más, ¿ok? 0.9417, los dejo en 4 dígitos porque pues, no tengo más espacio acá. Ok, voy a ir a la cosecante. Vamos a ver la cosecante, ¿ok? O el opuesto del seno, vamos. La cosecante de B es igual a la hipotenusa dividido el opuesto, ¿ok? ¿Y cuánto nos da esto cuando lo resolvemos? ¿Ok? Pues si es la hipotenusa, que sabemos ya el valor, que es la raíz cuadrada de 221 dividido el opuesto, ¿ok? Y estamos hablando de que el opuesto es 14, ¿cierto? ¿Ok? 14.0. Y esto es igual, me estoy tardando un poquito porque estoy subiendo los números a la calculadora. Esto es igual a 1.061. 061. Obviamente voy a poner puntos suspensivos porque salen más decimales, ¿cierto? Pero lo voy a dejar en estos decimales. Ok, vamos a ver el coseno. El coseno de B es igual, ¿ok? Al adyacente dividido hipotenusa. Obviamente sabemos cuál es el adyacente, ¿cierto? Porque estamos hablando de B, no estamos hablando de A. Entonces, al hablar de B, el adyacente, ¿verdad? Es exactamente 5.00 dividido la hipotenusa, que estamos hablando que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 221. Y entonces, el decimal equivalente, si lo metes bien en la calculadora, te va a dar 0.336, lo voy a dejar ahí, punto suspensivo. Y entonces vamos a ver la secante. Vamos a ver la secante. La secante de B es igual. Exactamente. Hipotenusa dividido adyacente. Y entonces, la hipotenusa sabemos que es 221, la raíz cuadrada de 221. ¿Ok? Y el adyacente es 5, ¿cierto? El adyacente de B es 5. Y usamos la calculadora y el decimal
que nos tiene que salir, o sea, te tiene que salir a ti, es 2.973. ¿Ok? Y ahora vamos a ver la tangente de B. Vamos a ver si aquí tenemos espacio. Voy a subir un poquito. Ok. La tangente de B es igual al lado opuesto dividido el lado adyacente. Y estamos hablando de que el lado opuesto dividido adyacente es 14.00. Esto es 00 acá también, ¿ok? Porque estamos buscando el decimal. Entonces lo pongo para que no se te olvide. Dividido adyacente, y el adyacente obviamente sabemos que es 5.00. Y el decimal que nos encontramos en nuestra calculadora va a ser 280. 280. 2.80. Vamos a poner puntos decimales. Y entonces ya tenemos aquí cuántas expresiones. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos falta la última, que es el opuesto de la tangente, que es la cotangente, ¿cierto? Y la cotangente de B, es igual al adyacente dividido opuesto. Y vamos entonces a sustituir. ¿Ok? Estamos hablando de 5. No vemos pero es 5.00. Y el opuesto, que es 14.00. Y entonces nuestro decimal equivalente va a ser 0.3571 y vamos a poner puntos decimales. ¿Ok? Y conociendo entonces nuestra calculadora y si sabemos usarla, ¿ok? Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 y las 6 razones trigonométricas cumpliendo con lo que nos pide el problema. Bien amigos, si te ha gustado el video, dame un me gusta, compártelo con tus amistades, marca la campana y sobre todo, sé feliz. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bueno, yo resolví con el signo igual acá, ¿cierto? Pero en realidad estamos hablando de un valor aproximado que es con el signo de este que está aquí, ¿cierto? O sea, en el otro ejemplo también lo resolví con el signo igual, pero sí, lo aclaro porque raíces cuadradas, el resultado es aproximado porque no estoy poniendo todos los dígitos. Pero vaya, dicho esto,